El día de hoy voy a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal. Profundizando en ello, podemos decir que es el uso de la palabra para la interacción de manera invariable a la forma en la que utilicemos dependiendo del contexto. Se puede realizar de dos formas principales: oral con el uso de la palabra o escrito por medio de representaciones gráficas de signos. La comunicación oral goza de un amplio rango de formas: gritos, exclamaciones, silbidos, risas, lloros, sonidos vocales. Todo ello pueden expresarse en multitud de ocasiones en sustitución del lenguaje formal y articulado que es el idioma. También es la forma de comunicación oral más desarrollada y clara para entender. El lenguaje articulado son sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con las demás personas. Gracias. Formas en las que se puede realizar la comunicación verbal. Se divide en dos: comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. Y la otra es la comunicación escrita, que es por medio de papel o mensajes. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. No posee estructura sintáctica, por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de kinésica, que son los gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, etc. El paralenguaje, la proxémica y la cronémica. Proxemia y cronemia. Conceptualmente, la proxemia y la cronemia tienen diferencias en sus bases. La proxemia se basa en la distancia y la cronemia en el tiempo, así entrando en más detalle. Proxemia. Podemos decir que es el uso y la percepción que tenemos del espacio físico que nos rodea, de nuestras distancias íntimas y de quien accede a ellas y qué uso le da. Podemos distinguir 4 tipos de distancias proxémicas, que son distancia pública, distancia social, distancia personal, distancia íntima. Cronemia. Nos referimos a cronemia cuando analizamos el uso del tiempo que hacemos los seres humanos en concreto. Durante los procesos comunicativos podemos diferenciar 3 tipos de principales de cronemia. Cronemia conceptual, muy relacionada con la cultura y la importancia cultural que se asocia al tiempo, por ejemplo, personas puntuales y personas impuntuales. Cronemia interactiva, ¿cuánto dura un acto comunicativo en concreto? Por ejemplo, un abrazo, el sentido de dicho abrazo cambiará radicalmente según el tiempo que dure. Cronemia social, ¿cómo se estructura tu día? El tiempo que empleas en cada tarea cotidiana, el orden de cada una de ellas, se categorizaría como cronemia social. Tipos de comunicación no verbal se dividen en 4: el lenguaje gestual y corporal, lenguaje de la ropa, lenguaje visual, que es por medio de la mirada, y paralenguaje. Lenguaje gestual y corporal. Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y den señales no verbales interpretables por otras personas, como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, entre otros. Paul Ekman encontró hasta 15 expresiones de rostro universalmente entendibles en diferentes culturas. Además, existen gestos no faciales ampliamente difundidos en diferentes culturas. La comunicación corporal, evolutivamente anterior al lenguaje verbal estructurado, es una parte esencial del sistema comunicativo humano y de muchos primates. En los humanos modernos, el lenguaje no verbal tiene sentido paralingüístico y resulta importante en muchos intercambios comunicativos humanos que se complementan adecuadamente en el discurso verbal. Lenguaje de ropa. La ropa es un medio muy complejo que nos transmite un mensaje simple y concreto. Esta encierra una serie de conocimientos que, según Ferrus B. Calafell N., a través del vestido podemos hablar de sentimientos, actitudes, personalidad, secretos, historias y rasgos de una persona. Esta definición de Ferrus B. Calafell N. es guía para definir la ropa como un sistema de signos. Como Simpson, la ropa es una forma de comunicación que transmite y recibe información. Lenguaje visual. El lenguaje visual comprende tanto las señales o indicios simples como códigos semióticos complejos. Gracias a señas, gestos y miradas, las personas son capaces de transmitir mensajes, el emisor, que permite al receptor saber lo que significan sin ponerse de acuerdo. En este caso, la interpretación de lo que dichas señales pueden significar es altamente dependiente del contexto lingüístico. Según Grise, dependen de la pragmática conversacional. La mirada es un aspecto importante en la comunicación no verbal, ya que permite complementar la información verbal, corroborándola o matizando su contenido. En la mayoría de conversaciones entre seres humanos existe un notable contacto visual, resultando anómalas a las personas que no miran demasiado a interlocutores.
Paralenguaje. El paralenguaje se refiere a todo tipo de señales concurrentes con una emisión propiamente lingüística, que transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística. Para algunos autores, el paralenguaje son aquellas cualidades no verbales y modificadoras de la voz y también los sonidos y silencios con que apoyamos o contradecimos las estructuras verbales o kinésicas. Intervienen en él los aparatos fonadores y los órganos nasales.